Imagínate ser niño y sentir que nadie en el mundo te ve. Esta era la realidad de Tiago, un niño huérfano que enfrentó el dolor del abandono y vivió durante años invisible para todos. Pero, en un momento de desesperación, sucedió algo extraordinario. Tiago descubrió que, incluso en medio de la soledad más profunda, hay alguien que siempre nos ve, que nunca nos abandona. Hoy nos sumergimos en su viaje emocional y descubrimos cómo convirtió su dolor en una fuerza que le cambió la vida. ¿Estás listo para sentirte conmovido e inspirado? En un mundo lleno de desafíos, hay algo que nos une como seres humanos, la búsqueda de sentido. Nuestras experiencias, ya sean marcadas por triunfos o dificultades, moldean la forma en que vemos la vida y nuestro lugar en ella. Pero, en medio de la adversidad, ¿es posible encontrar amor, esperanza y propósito? Esto es lo que exploraremos a través de la conmovedora historia de James. Tiago es un niño cuyo nombre podría ser cualquiera de nosotros. Representa a quienes se sienten invisibles, olvidados y sin un camino claro a seguir. Su vida, marcada por el abandono y la soledad, lo llevó a cuestionarse constantemente, ¿alguien me ve? Esta pregunta no es solo el grito de un niño huérfano, es un eco universal, que resuena en corazones que, en algún momento, también enfrentaron el vacío. En este video, descubrimos cómo Tiago transformó su dolor en fuerza interior, encontrando una conexión divina que lo ayudó a superar la adversidad y descubrir un propósito mayor. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestros propios viajes y a considerar cómo podemos encontrar luz, incluso en los momentos más oscuros. A lo largo de esta narración, exploraremos los momentos cruciales de la vida de Tiago. Desde la soledad de su infancia en las calles, pasando por el momento de desesperación que lo llevó a buscar una mayor fortaleza, hasta su transformación interior y su viaje para inspirar a otros. Santiago nos enseña que incluso cuando todo parece perdido, hay una chispa de esperanza que puede encenderse. Prepárese para sumergirse en una historia que es a la vez conmovedora e inspiradora. Es una historia de coraje, fe y prueba de que pequeños actos de bondad pueden transformar vidas. Y, sobre todo, es un recordatorio de que todos somos vistos, amados e importantes, aunque no siempre nos demos cuenta. Ahora, conozcamos a Tiago y su viaje, una historia que promete tocar tu corazón y despertar reflexiones profundas. Tiago creció entre callejones y calles estrechas, sin la comodidad de un hogar ni el calor de una familia. Desde muy pequeño se enfrentó a la dura realidad de estar solo en el mundo. No hubo ningún abrazo esperándolo al final de un día frío, ni una mirada amorosa que confirmara su existencia. Sus primeros años estuvieron marcados por una lucha constante por la supervivencia, donde cada migaja de pan y cada rincón desierto representaba una oportunidad para continuar. James era solo un niño, pero llevaba una carga mucho mayor de la que sus pequeños hombros podían soportar. Observaba a otros niños correr y jugar en las plazas, sus risas llenaban el aire, mientras él permanecía en las sombras, invisible para todos. No entendía por qué el mundo parecía tener espacio para su felicidad, pero no para él. La sonrisa de todos los demás le hacía cuestionar su propia existencia. ¿Por qué no yo? ¿Alguien puede verme?, preguntó, mientras observaba el cielo nocturno. Con el paso del tiempo, Tiago se fue acostumbrando al silencio que lo rodeaba. Aprendió a protegerse de las crueles palabras de los desconocidos y de las miradas indiferentes que recibía cuando pedía ayuda. Pero, por más que lo intenté, no pude silenciar la voz interior que insistía en buscar respuestas.
El dolor del abandono era un peso constante en su corazón, un recordatorio diario de que parecía no tener ningún lugar en el mundo. Aún así, Tiago tenía algo que lo mantenía firme. En su soledad, empezó a desarrollar una capacidad única de observar. Se dio cuenta de los detalles que pasaban desapercibidos para los demás, el sonido de la brisa entre los árboles, el brillo de las estrellas en una noche clara, la forma en que la lluvia corría por los tejados. Estas pequeñas cosas se convirtieron en su compañía, una forma de encontrar la belleza en un mundo que parecía tan vacío. Uno de los momentos más difíciles para Tiago fue cuando cayó la noche. Las calles se volvieron más frías y el silencio se volvió ensordecedor. Se acurrucaba en rincones oscuros, tratando de encontrar calidez y seguridad, pero sus pensamientos no lo dejaban en paz. Recordó historias que escuchó en las calles, familias reunidas alrededor de una mesa, risas que resonaban en hogares acogedores. Estas imágenes contrastaban con su realidad e intensificaban su dolor. Pese a todo, Tiago no abandonó la búsqueda de sentido a su existencia. Creía, en lo profundo de su corazón, que había algo más grande esperándolo. La pregunta ¿alguien me ve?, seguía resonando en su mente, pero en lugar de derribarlo, comenzó a alimentar una chispa de esperanza. Tal vez, en algún lugar, alguien estuviera escuchando. Tiago empezó a permitirse soñar. Imaginó un futuro diferente, donde podría sentirse amado y valorado. Estos sueños, aunque breves, le dieron fuerzas para afrontar un día más. No sabía cómo ni cuándo cambiaría su vida, pero estaba decidido a seguir buscando respuestas. Su soledad no era solo una carga, también fue una oportunidad para el autodescubrimiento. Tiago empezó a darse cuenta de que, a pesar de todo, tenía algo especial dentro de él. No podía explicar qué era, pero sentía que había una razón para estar allí, incluso si aún no podía entenderla. El dolor del abandono y la búsqueda de sentido eran como dos caras de una misma moneda. Mientras un lado le hacía cuestionar su existencia, el otro le daba fuerzas para continuar. Tiago no sabía si alguien lo había visto, pero en su corazón empezó a creer que su historia aún no había terminado. Una noche, mientras Tiago estaba acurrucado en su rincón habitual, empezó a caer una fuerte lluvia. Las gotas impactaron violentamente en el suelo, formando charcos que rápidamente inundaron el lugar donde se encontraba. Con el cuerpo temblando por el frío y los ojos hinchados por las lágrimas, miró hacia el cielo, buscando algún tipo de respuesta. Lo que quería, más que nada, era sentir que no estaba solo. Tiago recordó fragmentos de historias que había escuchado en las calles, sobre un Dios que amaba y cuidaba de todos. No sabía mucho sobre religión ni sobre oraciones elaboradas, pero esa noche algo dentro de él lo obligó a hablar. Cerró los ojos, permitiendo que las lágrimas fluyeran libremente, y susurró, «Si estás allí, ayúdame. Por favor, dime que le importo a alguien». El silencio a su alrededor parecía ensordecedor, pero Tiago no se rindió. Repitió su súplica varias veces, cada vez con más intensidad. Poco a poco, una calma inexplicable empezó a envolver su corazón. Era como si, en medio del caos de la tormenta, una presencia invisible estuviera allí con él, susurrando, «Te veo. Usted no está solo». Este momento marcó el inicio de un cambio profundo dentro de Tiago. No escuchó una voz audible ni vio nada sobrenatural, pero sintió una paz que nunca antes había experimentado.
Era como si el dolor que llevaba en el pecho fuera lentamente reemplazado por algo más ligero, casi reconfortante. No podía explicar qué era, pero sabía que no era producto de su imaginación. Al día siguiente, Tiago se despertó con nueva determinación. Todavía no tenía todas las respuestas, pero esa experiencia le hizo creer que había algo más grande cuidándolo. Comenzó a hablar con este alguien invisible a diario, como si estuviera hablando con un amigo. Sus palabras fueron sencillas pero sinceras: gracias por escucharme ayer. Todavía tengo miedo, pero sé que estás aquí. Tiago empezó a notar pequeñas señales a su alrededor que reforzaban su fe. Una vez, mientras buscaba comida, un desconocido le regaló un trozo de pan y una amable sonrisa. En otra ocasión, una señora dejó una manta en el banco donde solía dormir. Para Tiago, estos momentos no fueron coincidencias. Vio en ellos la mano de algo más grande, como si sus oraciones silenciosas estuvieran siendo respondidas de manera inesperada. Con el tiempo, James comenzó a sentir que su conexión con Dios era una fuente de fortaleza. Cada vez que la desesperación amenazaba con abrumarlo, miraba al cielo y susurraba: sé que estás ahí. Esas palabras se convirtieron en un mantra, un recordatorio de que no estaba solo, ni siquiera en las noches más oscuras. Uno de los momentos más memorables ocurrió cuando Tiago vio crecer una flor entre las grietas del concreto. Le fascinaba cómo algo tan delicado podía sobrevivir en un entorno tan hostil. Para él, aquella flor era un símbolo de esperanza, un mensaje que, como ella, él también podía florecer, a pesar de las dificultades. Tiago comenzó a compartir consigo mismo estas pequeñas lecciones, como si estuviera construyendo una base de fe y optimismo. No estaba seguro de cuál era el plan de Dios para él, pero comenzó a confiar en que su vida tenía un propósito, aunque todavía estuviera oculto. Esta confianza lo motivó a seguir buscando, a no darse por vencido, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Las oraciones de Santiago se hicieron más frecuentes y profundas. Empezó a agradecer las pequeñas cosas, como un día sin lluvia o un lugar donde poder descansar sin que lo molestaran. Se dio cuenta de que al centrarse en las bendiciones, por pequeñas que fueran, su visión del mundo comenzaba a cambiar. La vida todavía era difícil, pero encontró fuerza en la fe que estaba cultivando. Con el tiempo, Tiago empezó a sentir que su historia tenía sentido. No entendía del todo por qué tenía que pasar por tanto dolor, pero creía que había un propósito mayor. Este pensamiento dio sentido a su lucha y lo animó a seguir adelante, un día a la vez. Después del momento de conexión con Dios, Tiago sintió que una transformación interna comenzaba a desarrollarse lentamente. No fue un cambio abrupto o visible para los demás, sino algo profundamente arraigado en su corazón. Era como si una llama invisible se hubiera encendido dentro de él, iluminando áreas que antes habían estado cubiertas por sombras de miedo y desesperanza. Tiago empezó a darse cuenta de que, a pesar de seguir enfrentando las mismas dificultades cotidianas, hambre, frío y soledad, su perspectiva había cambiado. Sintió una fuerza invisible que lo impulsó a continuar, incluso cuando todo parecía perdido. Esta fortaleza no lo liberó de los desafíos, pero le ayudó a afrontarlos con renovado coraje. Cada vez que tenía ganas de darse por vencido, simplemente cerraba los ojos y recordaba el consuelo silencioso que había sentido durante su oración. Era como si esa presencia continuara susurrando: puedes hacerlo. Estoy contigo. Con el paso de los días,
Tiago empezó a notar pequeños acontecimientos que interpretó como milagros en su vida. Un día, mientras hurgaba en un cubo de basura en busca de comida, encontró una bolsa de pan fresco aún caliente. En otra ocasión, un hombre que pasaba dejó en silencio un paquete de ropa sin pedir nada a cambio. Estos momentos, aunque simples, tuvieron un impacto profundo. Para Tiago fueron señales claras de que no estaba olvidado y de que algo más grande lo cuidaba. Estos actos de bondad, por pequeños que fueran, comenzaron a nutrir su alma. Llegó a ver los pequeños milagros como un recordatorio constante de que, incluso en medio de la adversidad, había belleza en el mundo y razones para seguir creyendo. Antes, Tiago veía su vida como una sucesión interminable de acontecimientos dolorosos. Ahora, empezó a centrarse en las cosas buenas que sucedieron, por pequeñas que fueran. Comenzó a estar mentalmente agradecido por cada comida que recibía, porque cada noche lograba dormir sin ser interrumpido. Esta práctica de gratitud, aunque sencilla, empezó a cambiar su forma de pensar. Ya no veía su vida solo como una colección de pérdidas, sino como un viaje lleno de pequeños regalos. James también comenzó a reflexionar sobre su nueva fe y cómo estaba moldeando su visión del mundo. No tenía acceso a libros religiosos ni a enseñanzas formales, pero su experiencia con Dios fue personal y profunda. Para él, la fe era como una semilla que, una vez plantada, necesitaba ser cuidada diariamente. Sus oraciones se hicieron más frecuentes y, con el tiempo, más confiadas. Ya no rezaba solo para pedir ayuda, sino también para expresar su gratitud y su deseo de ser una mejor persona. Esta transformación interior también empezó a reflejarse en las actitudes de Tiago. Él, que antes evitaba interactuar con otras personas por miedo al rechazo, ahora se sentía más abierto. Cuando conoció a otras personas sin hogar, se propuso compartir lo poco que tenía. Se dio cuenta de que su dolor no era único y que todos los que lo rodeaban también enfrentaban sus propias batallas. Estos gestos de generosidad, aunque sencillos, le ayudaron a sentirse más conectado con el mundo. En una de sus andanzas, Tiago conoció a doña Marta, una anciana que vendía dulces en una concurrida esquina de la ciudad. A pesar de su vida humilde, siempre se la vio con una sonrisa en el rostro. Al notar la mirada curiosa de Tiago, doña Marta lo llamó y le ofreció un dulce. Al principio dudó, pero acabó aceptando. Durante la conversación que siguió, doña Marta contó que ella también había enfrentado muchas dificultades, pero que prefería sonreír todos los días porque creía que eso hacía que la vida valiera la pena. Esta interacción tuvo un profundo impacto en Tiago. Se dio cuenta de que, como doña Marta, él también podía elegir cómo reaccionar ante las circunstancias. A partir de ese momento comenzó a preguntarse cómo podía convertir su dolor en algo positivo, no solo para él, sino también para los que lo rodeaban. Tiago empezó a sentir un deseo creciente de hacer algo más con su vida. No sabía exactamente qué, pero sentía que su historia y sus experiencias tenían un mayor significado. Comenzó a observar a otros niños y jóvenes que vivían en la calle como él. Muchos estaban perdidos, sin esperanza, y esto le entristecía profundamente. Vio en ellos un reflejo de quien era antes de encontrar su conexión con Dios. Poco a poco, Tiago empezó a compartir su historia con estas personas. Habló de cómo su fe le ayudó a encontrar fuerza y propósito. Sus palabras fueron simples, pero llenas de sinceridad. Dijo, si yo puedo encontrar esperanza, tú también puedes.
No importa lo difícil que sea ahora, siempre hay una luz esperándonos. Con el tiempo, Tiago empezó a verse a sí mismo de otra manera. Ya no se veía a sí mismo simplemente como un niño invisible y abandonado. Empezó a verse a sí mismo como alguien valioso, como una persona que tenía algo que ofrecer al mundo. Esta nueva visión no borró las dificultades que enfrentó, pero dio sentido a su lucha. Comprendió que su viaje estaba lejos de terminar, pero sentía que estaba en el camino correcto. La transformación de Tiago fue un proceso gradual pero profundo. Pasó de un estado de total desesperanza a una vida llena de fe, propósito y determinación. La llama que se había encendido en su corazón ahora ardía con más intensidad, iluminando no solo su propia vida, sino también la de aquellos que se cruzaban en su camino. Mientras Tiago se transformaba por dentro, algo nuevo comenzó a florecer en su corazón, el deseo de devolver al mundo la luz que había encontrado. Su viaje hasta ese punto le había enseñado que incluso en medio del dolor, era posible encontrar un propósito y compartir la esperanza. Ahora quería llevar ese mensaje a otros, especialmente a aquellos que enfrentan desafíos similares a los que él había superado. Tiago no sabía exactamente cómo, pero sentía que su historia tenía un propósito mayor. Al observar a los niños de la calle que se cruzaban en su camino a diario, vio rostros marcados por el dolor y la desesperanza, rostros que reconoció como un reflejo de sí mismo en el pasado. Comenzó a preguntarse cómo podría ayudarlos a encontrar el mismo consuelo y fortaleza que él había encontrado. Fue entonces cuando Tiago empezó a actuar de una manera sencilla pero significativa. Se acercaba a estos niños ofreciéndoles una sonrisa o algunas palabras de aliento. Cuando podía, compartía lo poco que tenía, una comida, una prenda de vestir o simplemente su tiempo. Aunque no tenía mucho que ofrecer materialmente, descubrió que su presencia y sus palabras eran suficientes para marcar la diferencia. Tiago se dio cuenta de que su historia tuvo un impacto poderoso en las personas que lo rodeaban. Cada vez que compartía sus experiencias, notaba que algo cambiaba en los ojos de quienes lo escuchaban. Fue como si sus palabras encendieran una chispa de esperanza en los corazones embotados por el sufrimiento. Habló de su conexión con Dios, de los pequeños milagros que había experimentado y de cómo la fe había transformado su manera de ver el mundo. Estas conversaciones no fueron planificadas ni sofisticadas, simplemente sucedieron, naturalmente, mientras Tiago interactuaba con quienes lo rodeaban. Cada relato era una manera de decir, no estás solo. Hay algo más grande que te cuida. Poco a poco, las acciones de Tiago empezaron a tener un efecto visible. Los niños y jóvenes de la calle que antes evitaban el contacto con otras personas empezaron a acercarse a él en busca de consejo o simplemente de compañía. Tiago se convirtió, sin darse cuenta, en una figura de referencia en un entorno tan difícil. No solo inspiró a quienes lo rodeaban, sino que también los animó a actuar de manera diferente. Cuando un niño compartía su comida con otro o ayudaba a alguien necesitado, James lo veía como un pequeño triunfo, una prueba de que su mensaje estaba dando frutos. Comprendió que, incluso en un escenario tan adverso, era posible plantar semillas de bondad y compasión. A pesar de su determinación, Tiago afrontó momentos de duda y desánimo. Había días en los que se preguntaba si sus acciones realmente marcaban la diferencia o si simplemente se estaba engañando a sí mismo. En esos momentos, recurrió a su fe y oró pidiendo guía y fuerza para continuar. Recordó todo lo que había superado y cómo cada pequeño milagro lo había llevado hasta allí.
Estos periodos de reflexión le ayudaron a renovar su motivación. Comprendió que el cambio no era instantáneo y que su papel no era resolver todos los problemas, sino ser una luz en el camino de aquellos con los que se encontraba. Esta comprensión le ayudó a seguir adelante, incluso frente a los desafíos. En su recorrido, Tiago empezó a llamar la atención de personas que compartían su visión. Una de estas personas era un joven llamado Felipe, que había crecido en circunstancias similares pero ahora trabajaba en una organización que ayudaba a personas sin hogar. Felipe escuchó sobre Tiago y se interesó por su historia. Se conocieron en una plaza donde Tiago pasaba las tardes y pronto nació una amistad. Felipe comenzó a ayudar a Tiago a llegar a más personas ofreciéndoles recursos y apoyo. Lo invitó a participar en eventos comunitarios, donde Tiago podría compartir su historia con una audiencia más amplia. Esta asociación le dio a Tiago nuevas herramientas para expandir su misión, permitiéndole impactar aún más vidas. A medida que Tiago se involucraba cada vez más en su misión, empezó a verse a sí mismo bajo una nueva luz. Ya no era solo un niño que había sobrevivido al dolor y al abandono, era alguien capaz de transformar la vida de otras personas. Este reconocimiento no surgió de un lugar de orgullo, sino de gratitud. Tiago comprendió que todo lo que había logrado era fruto de la fe y de las lecciones que había aprendido en su camino. Esta nueva comprensión le dio un sentido de pertenencia y propósito que nunca antes había sentido. Él no solo existía, él era parte de algo más grande. Su dolor, que antes le había parecido una carga insoportable, ahora era la base sobre la que construyó algo significativo. James comenzó a darse cuenta de que, si bien su misión era desafiante, también era profundamente gratificante. Cada sonrisa que vio, cada palabra de agradecimiento que recibió, fue una confirmación de que estaba en el camino correcto. Comenzó a soñar con un futuro en el que más personas, como él, pudieran encontrar esperanza y propósito. Tiago también comenzó a enseñar a los niños y jóvenes que lo rodeaban la importancia de ayudarse unos a otros. Creía que juntos podrían crear una red de apoyo, incluso en medio de las dificultades. Este espíritu de colaboración y solidaridad se convirtió en una parte central de su mensaje. Aunque James había logrado mucho, sabía que su viaje apenas comenzaba. Continuó enfrentando desafíos, pero ahora los enfrentó sabiendo que no estaba solo. Su conexión con Dios, su fe en un propósito mayor y su deseo de ayudar a los demás fueron las fuerzas que lo mantuvieron adelante. El viaje de Tiago no se trató solo de superar el dolor, sino de convertir ese dolor en una fuente de fortaleza e inspiración para los demás. Entendió que cada paso que daba, por pequeño que fuera, contribuía a algo más grande que él mismo. A lo largo de su viaje, James enfrentó desafíos que podrían haber destruido su esperanza y borrado su fe. Sin embargo, decidió creer que había algo más grande guiando sus pasos, incluso en las noches más oscuras. Su historia es una prueba de que incluso cuando todo parece perdido, es posible encontrar propósito, fuerza y amor. La historia de James nos recuerda que las circunstancias de la vida no necesitan definir quiénes somos. Nos enseña que la fe, incluso en las proporciones más pequeñas, puede ser una fuente inagotable de fortaleza. Tiago encontró consuelo y guía al mirar al cielo en sus momentos de mayor dolor, y esta conexión lo transformó profundamente. Al igual que Tiago, todos enfrentamos momentos en los que nos sentimos invisibles, abandonados o sin rumbo. En estos momentos,
Es fundamental recordar que nuestro dolor puede transformarse en aprendizaje y, eventualmente, en un camino hacia algo más grande. Ahora es tu turno de reflexionar sobre tu propio viaje. ¿Qué momentos difíciles has enfrentado o estás enfrentando? ¿Ves en ellos una oportunidad de crecimiento, tal como lo hizo Tiago? ¿Hay alguien a tu alrededor que podría beneficiarse de una palabra de aliento o un gesto amable? Imagina el impacto que puede tener en el mundo si decide actuar con empatía y fe. Pequeños actos, como los que recibió James, un trozo de pan, una manta, una mirada compasiva, pueden transformar vidas. Quizás seas la respuesta a la oración silenciosa de alguien. La historia de James nos recuerda que no estamos solos, incluso cuando parece que el mundo nos ha olvidado. Nos inspira a mirar hacia adentro y hacia arriba, encontrando la fuerza para continuar en nuestra espiritualidad. Además, nos desafía a mirar hacia afuera, reconociendo que podemos ser instrumentos de luz en la vida de otras personas. Al convertir su dolor en propósito, Tiago creó un legado que continúa inspirando a quienes lo rodean. Su historia es una invitación para todos nosotros: vivir con fe, actuar con amor y nunca rendirnos, incluso ante las dificultades. La conclusión de su viaje nos recuerda que la vida es una serie de capítulos. Algunas son oscuras y difíciles, mientras que otras están iluminadas por la esperanza y la alegría. James nos muestra que al aceptar el apoyo de algo más grande que nosotros mismos y compartir lo que tenemos con los demás, podemos crear una historia que valga la pena contar. Este es el momento de tomar una decisión. Así como James decidió vivir con un propósito, tú también puedes decidir convertir tu dolor en fortaleza y tu viaje en inspiración. La elección está en tus manos.